Ok, vamos a empezar en 1 de Juan capítulo 2 hoy. We're going to start in 1 John chapter 2 today. La epístola de 1 de Juan es realmente una epístola clara y con propósito. I think that 1 John is really clear and with a real purpose. En el tiempo de que se escribió, hubo confusión, ya, falsas enseñanzas y profesores superficiales. You know, there was a time of confusion, there was false teaching, and already professions, superficial professors of faith. Juan establece pruebas para el cristiano genuino. And John, in chapter 2 here, really establishes the proofs of being a genuine Christian. Entonces, este capítulo responde a la pregunta crucial. It responds to a crucial question. ¿Cómo sabemos si alguien realmente pertenece a Cristo? How do we know if someone really does pertain to Christ? Juan nos dirige no a sentimientos, experiencias, opiniones. John doesn't talk about feelings or experiences or opinions. Nos dirige a la verdad, la obediencia, y el amor y la perseverancia. So he directs us to the truth, obedience, love, and perseverance. Esas son las cosas que vamos a ver que son parte del cristiano. These are things that are part of a true Christian. La primera cosa es que nosotros no estamos confiando en nuestras obras, obviamente. The first thing is, we're not to think of our works as a proof of our salvation. Mira lo que dice en los primeros versículos. Eso es lo que Juan says in the first couple of verses. Primero Juan capítulo 2. Hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay mucho en estos dos versículos. There's a lot in those two verses. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. So I write these things unto you that ye sin not. Esto es la base de la vida cristiana, no es que no pecamos, pero no pecamos continuamente. This is kind of the premise of the Christian life. It's not that we don't sin, but we don't live a life of sin. Okay? No es una cosa continua. It's not something that's continual. Estamos tratando de arrepentirnos y tratar de cambiar nuestras vidas. We're trying to repent of that sin and live a pure life. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Pablo habló de eso en Romanos. Dice, pues no, debemos nosotros vivir en ese poder. We should live in that power. It's not, the grace of God is not a license to sin. Algunas personas dicen, bueno, si creemos en la gracia de Dios, entonces podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? Y no importa. If we live in by grace, then we don't have to worry about living pure. Pero no, la gracia no es una licencia, sino es poder para vivirlo. It's not a license to sin, it's the power to live in holiness. Entonces Juan también es realista porque sabe que vamos a pecar. You know, John is a realist, he knows that we're going to sin. Y por eso él dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. So he says here at the end, if any man does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Obviamente, vamos a pecar. Sabes we're going to sin. Entonces tenemos un abogado. We do have an advocate. ¿Y qué significa eso de ser abogado? La palabra abogado habla de un defensor legal. This word is actually a legal term for an advocate with the Father. Porque el Padre es la santidad del Padre, y Dios en general, que incluye el Hijo, es el que representa la santidad. So the Father, even though the Son and the Spirit are the same, the Father is one that represents the holiness of God. Okay? Cuando vemos
en el Antiguo Testamento la santidad de Dios y lo que Él requiere del pueblo de Israel. We see in the Old Testament how Jehovah, which is God the Father, the whole Trinity, represents that holiness. Pero más que nada el Padre es el que representa eso. But more than anything, the Father represents that. Y Jesucristo fue justo y también santo, pero como que el Padre es el que representa la santidad. It's like the Father is the one that really represents that. Pero, ¿por qué necesitamos abogado? Porque pecamos. Why do we need a lawyer? Porque abogado is like a lawyer. It is a legal term. Entonces, necesitamos porque pecamos. We need it because we sin. Es interesante porque en español la palabra está bien traducida, si alguno hubiere. Y esa palabra abarca el pasado, el presente y el futuro. Es una palabra que en inglés es difícil, no tenemos ese tipo de amplitud de nuestros verbos, pero en español está hablando hubiere, ¿verdad? Hubiere, o si lo va a hacer en el futuro. What do they call that? I can't think of it in the Greek verb form. Bueno, la mente no está funcionando esta mañana. Ok, en un momento se ve bien. O a medianoche, esta noche. ¡Pum! O sea, necesitamos, porque cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que sucede? When we sin, what happens? En primer lugar, Satanás nos acusa delante de Dios. When we sin, Satan can take our sin and say, see, that person's not that holy. Ella o él no es tan santo. No merece ir al cielo. Doesn't deserve to go to heaven. ¿Qué es? Él es nuestro acusador, dice la palabra. He's our accuser. Y vemos ese ejemplo en Job. You see that example in Job. Entonces, él siempre está acusando. Mira, estos creyentes, mira cómo viven, ¿verdad? En pecado. No son buenos, you know. Satan has that against us. He says, look at these Christians don't live like they should. They're not in holiness. Ese es número uno que sucede. En segundo lugar, la conciencia también nos condena. So our conscience is also at work telling us these things are wrong. Y en segundo lugar, entonces, bueno, y de la conciencia podemos sentirnos culpables. You know, our conscience can make us feel guilty. Culpabilidad sin perdón causa problemas físicos. That guilt without forgiveness can cause physical problems. Yo le di el ejemplo del hombre que 40 años antes había matado a alguien y por fin, con la nueva tecnología, con ADN, lo encontraron. Y cuando llegó a la puerta, los hombres que estaban en la puerta no tenían nada que representaba que eran policías. Pero la culpabilidad que él llevaba, dijo, pues llévame ya es tiempo, ya no aguanto más. Se dio cuenta que venían por él y estaba listo para que reciba su condenación. Por la culpabilidad, that guiltiness that comes with the conscience that says you're doing wrong, estás haciendo mal. Pero gracias porque tenemos perdón, esa culpabilidad para un cristiano puede erradicarse. You can, as a Christian, we can get rid of that guilt. Había una señora en nuestra iglesia en Price que decía que tenía ataques de pánico. Y dije, eso viene, por culpabilidad. That comes from guiltiness, those panic attacks. Porque está llevando ella la culpa que Dios no ha querido que nosotros llevemos. She has that guiltiness that God didn't intend for us to carry. Y nos afecta psicológicamente y físicamente. It does affect us psychologically and physically. Yo dije, no sé qué estás cargando, pero algo estás cargando que no debes cargar y debes poner en las manos del Señor. Confesarlo y dejarlo ahí. You're holding something that you shouldn't be, and you need to ask forgiveness for it. Y es posible que tienes que pedir perdón a alguien, ir a alguien y resolver ese asunto. You may have to go to someone and resolve that situation. Es posible que va a traer consecuencias. It could bring consequences. Pero las consecuencias y el perdón es mejor y es un alivio
que el estar bajo esa culpabilidad. It's so much better to live with the consequences, right, and have it forgiven than to hang on to the guilt. Entonces, es que pues solo tú sabes qué es eso. Only you know why that's happening. Y es posible que tenga que poner en lugar de tomar más medicamentos, es mejor buscar la resolución espiritual. Instead of taking more medication, you should really look for the spiritual resolution of that. Por esa razón, no es bueno estar amargado. That's why we talked about, bitterness. We don't want to carry bitterness. Queremos nosotros perdonar y dejarlo ahí. We just want to forgive and leave that behind. Porque amargura cambia nuestro carácter. That kind of bitterness changes our character. Entonces, por eso él dice, si hubiera pecado, tenemos abogado. Es importante eso. It's important that we know that we have an advocate when we sin. Porque queremos deshacernos de ese pecado y sus efectos. We want to get rid of that sin and its effects on us. Because sin does have an effect on us. Pecado tiene efectos sobre nosotros. La manera que sentimos en el día, nuestras actitudes, nuestra conducta, todo es cambiado por cargar el pecado. All of our attitudes and the things that we say and do and think are affected by the sin that is not confessed. Entonces, tercer lugar, Satanás acusa, la conciencia condena y luego Cristo defiende. Y Él no nos defiende basando en nuestras buenas obras o nuestro mérito. Él nos defiende basándose en su propia justicia. So He doesn't defend us based on our merit or our works. He defends us on the basis of His justice, His perfect life. Entonces, por esa razón, cuando confesamos, vimos en 1 de Juan 1:9, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar. So we saw in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive those sins. Y eso no nos dice eso como información nomás, es la manera de vivir como cristiano. It is the way that we have to live as Christians. Porque de esa manera nos aliviamos de la presión de la culpabilidad. ¿Sí? We alleviate ourselves from that false guilt that we have. Entonces, Cristo nos defiende porque Jesucristo es justo. Eso es número uno. Nosotros tenemos un abogado y Cristo también es nuestra, dice, propiciación. Noten lo que dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. He is the propitiation for our sins. ¿Ustedes saben lo que significa propiciación? Esa palabra poco usado en nuestra conversación diario. This is a word, propitiation, that we don't use much, so we don't usually know what it means. O nos olvidamos de lo que significa. We sometimes forget it. Pero esto significa que la ira de Dios contra el pecado ha sido satisfecha. What this really means is God's wrath against sin is satisfied. Podemos ir a Isaías a ver que esto fue profetizado. Isaías 53. Ustedes deben conocer 53. Y cuando habla todo de este capítulo, habla todo como Él más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Y Él y habla de todo lo que Él sufre por nosotros. Llega al versículo 11, y esta es la clave. Verá, y cuando está... es porque está hablando de Jehová, y la voluntad de Jehová, dice en versículo 10 al final, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada, y Jehová, Dios Padre,
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. It says, he shall see the travail of his soul and shall be satisfied. O sea, la ira de Dios contra el pecado, porque Él es santo, tiene que ser satisfecho. Ustedes conocen esto porque en nuestra experiencia humana también queremos que el resultado del pecado sea satisfecho. Si alguien mata a tu hija, quieres que alguien pague. Eso viene de la parte de Dios. If someone kills a loved one of yours, you want someone to pay. Eso viene porque somos hechos en la imagen de Dios. Queremos justicia. We want justice. Y muchas veces no lo logramos en este mundo, pero en el mundo espiritual nosotros podemos estar justificados o por la propiciación. We can be justified because of his propitiation. Okay? Él pagó el precio completo y dejó a Dios Santo satisfecho. He paid the price for the penalty for our sin, therefore the propitiation for our sins, and therefore God's wrath against sin is satisfied. Pero en Él, but it's in Him. Okay? Entonces, esa palabra propiciación es muy importante para nosotros. That word propitiation is very important to us. Porque Dios está satisfecho, su ira contra el pecado está satisfecho en Cristo y lo que Él sufrió. God's wrath against sin is satisfied in Christ and His suffering. Entonces no se tiene que sufrir más, okay, para el pecado. So there doesn't have to be any more suffering for the sin. Ya se sacrificó todo lo que fuera necesario. Everything that needed to be suffered and paid for is already done. Pero está en Cristo. That is in Christ alone. Él es el que llevó el peso de la justicia divina. Christ is the one that took upon himself that divine justice. Cuando Cristo estaba en la cruz, no solamente estaba muriendo, Dios Padre estaba castigándolo con todos nuestros pecados, con el resultado, con la muerte de todo nuestro pecado. You know, Jesus wasn't just dying on the cross. God the Father was chastising him with all the results of our sin, which is death. Y él murió habiendo sufrido muchísimo. Por eso murió tan rápido, físicamente. I mean, he died so quickly because God's wrath was upon him. Mira, se cuelgan los crucificados por días. Muchas veces no mueren por días. You know, crucified people in the Roman scheme of things sometimes lasted for days hanging on a cross. Por esa razón los judíos dijeron, mira, mañana es el siguiente día, ¿no? Para la Pascua necesitamos que mueran ya. Entonces mandaron a quebrar los pies. You know, the Jews had the Sabbath coming and they wanted these guys to die, so they ordered them to have their legs broken. Ya no podían levantarse para respirar. They couldn't lift themselves up to breathe. Entonces, muy rápido, se quedaron sin aire. En unos minutos mueren. Just in a few minutes then they would die because they wouldn't be able to breathe. Entonces, cuando llegaron a Cristo, se dieron cuenta que ya estaba muerto. Y eso es muy temprano para morir en una cruz. La cruz es para sufrir. You know, the Romans created the crucifixion not to die fast and easy, but to die long and hard. Y Cristo murió muy, muy rápido. And Christ died very, very rapidly. ¿Y por qué? Porque la ira de Dios estaba completo, ¿verdad?, sobre él, para que no tuvieras que ser sobre mí. So God's divine wrath was directed all at Jesus at that point on the cross, so it wouldn't have to be directed at me. Eso es propiciación. That's what propitiation is. Él es la propiciación por nuestros pecados. He is the propitiation for our sins.
Y no solamente dice por los nuestros, sino por los de todo el mundo. You notice that it's not just for ours, but for the sins of the whole world. Y eso otra vez habla de que Cristo no solo murió por algunos escogidos, sino por todo el mundo. So God didn't just die, Christ didn't just die for a few chosen ones, but for the whole world. Entonces, el mundo entero fue escogido por Dios para ser salvo. That's why I believe that the whole world was chosen by God to be saved. Pero algunos rechazan. Obviamente, la mayoría rechazan. The majority of people reject it. Pero es que no se aplica sino por fe. That sacrifice, that propitiation is not applied to that person until they act in faith. Por esta razón, cuando yo oigo el Evangelio, alguien sin Cristo escucha el Evangelio, tiene que responder y tiene que decir, yo quiero que Cristo me salve. That's why that person, when they hear the gospel, they have to respond. They have to say, I want Christ to save me. Y en fe, piden esa salvación. And in faith, they ask for that salvation. Por esa razón, hay un momento cuando tú eres salvo. That's why there's a moment in your life when you are actually saved. Porque puede ser que muchos años o meses o algo los llevó a ese punto, pero hay un punto de salvación. It could be that there could be years or months that led up to this, but there is a point of salvation. Cuando decimos, yo creo y voy a poner mi confianza en el Señor. I believe and I put my faith in Christ. Por esa razón yo siempre animo a una persona que hace una decisión de escribir la fecha en su Biblia, en caso que se olvide. I encourage people that make a profession of salvation to put that date in their Bible so they don't forget. No es fácil de olvidar. Yo no sé exactamente la fecha, si algo cálculos puedo, pero sé que fue cuando tenía 7 años y Nochebuena. I knew it when I was 7 years old on Christmas Eve. Y porque fue un impacto para mí, porque como niño, Nochebuena, con todos los regalos bajo el árbol, uno normalmente no estaría pensando en cosas espirituales. Normally on Christmas Eve as a child, with all the presents under the tree, you're not thinking about spiritual things. Pero mi papá siempre daba toda la historia, ¿verdad? De cómo nació hasta donde murió y resucitó, ¿verdad? En la Nochebuena. My dad always went through the birth of Christ all the way through his death and resurrection. Y me acuerdo pensando, pero yo soy malo. Eso te aseguro, porque siempre quería golpear a mi hermano. No era bueno con mi hermano menor. Y dije, pues yo soy muy malo. Yo sabía que era malo, porque las cosas que yo hacía eran malas. Dije, pues yo no soy tan bueno. Entonces, si no soy bueno y eso me va a llevar al infierno, pues yo quiero la salvación de Cristo. I just made the reasoning in my head. I know I'm bad. If Jesus died for me, then I want Him to save me. Un niño de 7 años pudo hacer esos razonamientos y pedir a Dios que le salve. A child of 7 years old could make that decision. Knowing that I'm not saved, I'm going to hell, and Jesus saved me, that's easy. Eso es lo que es la propiciación, es sencillo. Él en mi lugar. He is in my place. ¿Okay? Entonces, es posible que no te recuerdes exactamente la fecha, pero muchas veces las circunstancias alrededor de su salvación sí lo recuerdas. Porque no es un proceso llegarte al punto de salvación. Salvation is not a process. It is a process to get you to the point of salvation. Pero una vez que uno es salvo, uno dice, pues ahí en adelante, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios. Because it is a point in time that you say, I made that decision, and from there on, then you are a child of God. Y protegido por el abogado. And you're protected by the lawyer. The advocate, ¿verdad? Porque nosotros no nos podemos defender delante de Dios. We can't defend ourselves before God. Vea Job. Go to Job. Job tenía todos estos argumentos que él quería echarle a Dios, ¿verdad? Por lo que le había pasado. Remember, Job had all these arguments and he wanted to discuss with God. He was going to ask him all these questions. Y cuando llega a ese punto, cuando llega Dios,
no puede decir nada en su defensa. You know, when God finally appears and talks to Job, he can't say anything in his own defense. Porque Dios empieza a nombrar, qué grande que soy yo, que es justo y poderoso, ¿y tú qué eres? You know, God just says, you know, I'm so great and powerful and wonderful and holy and perfect, and you, who are you? Para estar haciendo argumentos y excusas. Who are you to make all these excuses and arguments? ¿Y qué dijo Job? Tienes razón. You're right. ¿Verdad? Es que nosotros no nos podemos defender. Necesitamos el abogado. We cannot defend ourselves. We need the advocate. Entonces Juan dice muy claramente, el cristiano no vive en pecado. So John says very clearly, the Christian does not live in sin. Él dice, escribo estas cosas para que no estés en pecado. I'm writing you these things so that you will not sin. Okay? No queremos estar pecando. We don't want to be living in sin. Y si pecamos, tenemos, ¿verdad? El abogado. If we do sin, then we have the advocate. Y qué bueno, porque como digo, no podemos defender nosotros mismos. Esto significa que la ira de Dios contra el pecado está satisfecha. We know that God's wrath against sin is satisfied. No ignorada, no excusada, sino completamente satisfecha. It's not excused, it's not ignored, it's completely satisfied. Por eso esto fue el plan de Dios para castigar a su Hijo en lugar de nosotros. It was God's plan to chastise His own Son instead of us. Eso es una maravilla de la salvación. That's a wonder of salvation. Y por esa razón debe motivarnos a servirle. That's why it should motivate us to serve Him. Y esto no enseña, en la última frase ahí de capítulo 2, que sino también por los de todo el mundo, it says in the last part of that second verse, but also for the sins of the whole world, no significa que ellos automáticamente son salvos. Doesn't mean that they're just automatically saved. No enseña salvación universal. It does not teach universal salvation. Enseña que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos. It is teaching that the sacrifice of Christ is sufficient for all. Todos pueden ser salvos. O sea, Dios no dijo, bueno, este sacrificio va a durar por 100,000 personas. God doesn't say that His sacrifice is good for 100 million, people. No, es por todos. Es suficiente para cualquiera. It is enough for all. Pero se aplica solo a los que creen. It is only applied to those who believe. ¿Y en qué estamos creyendo? Que Él es la propiciación por nuestros pecados. What are we believing? We're believing that He is the propitiation for our sins. Si tú no crees eso, ¿verdad? A los 7 años, eso es el razonamiento que entró en mi cabeza. At 7 years old, that was my reasoning in my head. Yo soy pecador, yo voy a morir por causa de eso. Él pagó el precio para rescatarme de la muerte. Pues, yo creo en eso. Es sencillo. It's a simple process that went through my mind as a 7-year-old. I'm a sinner, I'm going to die because of it. He paid for my sins so I don't have to die. Well, I want His salvation. Es sencillo. ¿Y qué pedía al Señor? Yo sabía toda la teología cristiana detrás de la salvación. At 7 years old, did I know the whole theology of salvation? No. Pero sabía una cosa. Yo soy pecador y voy a morir. Él murió por mí para salvarme de la muerte eterna. Si creo en Él. It's just simple mathematics. I'm the sinner, He's the Savior. Y lo único que es, bueno, Señor, yo soy pecador y yo quiero que me salves. All I said in my prayer was pretty simple. I remember, I'm a sinner, I want to be saved. I believe. Es en ese momento que yo fui hijo de Dios. It was in that moment that I became a son of God. Entonces, el fundamento de la salvación no es nuestro esfuerzo, sino la obra terminada de Cristo. So it's not, the salvation is not based upon my works or my effort, but on the finished work of Christ on the cross.
Por esa razón, creo que Pablo es el que dice, el que obra para su salvación, solamente incrementa la deuda. That's why Paul says that he who works for his salvation just accumulates more debt. Porque no puedes pagarlo por tus obras. You can't pay for it by your works. Cuando tú estás haciendo obras para ganar tu salvación, estás diciendo que no era suficiente el sacrificio de Cristo. If you are working for your salvation, what happens is you accumulate more debt because you're saying Christ's sacrifice was not enough. Es posible que ustedes ya saben todo eso, pero esto es la asociación con la palabra propiciación. You may know this already, but this is all associated with that word propitiation. Entonces esa palabra es muy importante. That word is very important. En segundo lugar, versículos 3 al 6, déjame leerlo. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esta es la segunda prueba, la prueba de obediencia. This is the second proof, and that is the proof of obedience. En esto dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. It says we hereby know that we know him if we keep his commandments. Mucha gente dice que conoce a Dios y no hace sus mandamientos. A lot of people say, I know God, or I have a relationship with God, but they do not obey him. Entonces, Dios, cuando el Señor le va a decir, no los conozco. En el cielo, cuando viene, dice, pero no profetizamos en tu nombre. Sí, pero no se requiere profetizar. You know, people is going to come to the Lord and say, well, didn't we prophesy in your name? But God never asked you to prophesy for salvation. Muchos dicen que hay que hablar en lenguas. And those that say you have to speak in tongues. Es como la profecía. Tienes que hablar en lenguas para realmente tener el Espíritu. You have to speak in tongues to really have the Spirit. Entonces están diciendo para ser salvos tienes que hablar en lenguas. Entonces cuando ellos lleguen al cielo van a decir, ¿no hablamos lenguas en tu nombre? Yo no te pedí hablar en lenguas. I didn't ask for you to speak in tongues. Te pedí creer en mi Hijo, que es la propiciación por sus pecados. I asked you to believe in my Son, who is the propitiation for your sins. O sea, ¿quién te va a decir, bueno, fui a la iglesia, hice esto, hice aquello? No importa. Si no es obediente uno y no tiene realmente puesto su fe en Él, no es salvo. If that person is not obedient and does not put their faith in Christ, they are not saved. Entonces, la prueba de obediencia. Juan ahora presenta la primera prueba de la salvación genuina. So John now is presenting the first real proof that we do have genuine salvation. Y eso es la obediencia. Causa obediencia. Real salvation causes us to be obedient. Ahora eso no significa perfección en nuestra obediencia, pero sí obediencia. It's not perfect obedience, but yes, we are trying to obey. La seguridad se basa en la obediencia. Our security of our salvation is based on our obedience. Si estamos pecando, nuestra seguridad de ser salvo disminuye. If we're sinning, right, living in sin as a Christian, our assurance of salvation starts to slip. Empezamos a pensar, ¿seré salvo o no seré salvo? You know, am I saved or am I not saved? Y eso puede ser no solamente en ti, pero otros por fuera están diciendo, oye, a lo mejor tú no eres salvo. It could be that people on the outside too start doubting and saying, well, I don't think that person's saved. ¿Y por qué no? Porque no ve la consistencia de obediencia. Why do they think that maybe you're not saved? Because they don't see that consistency of trying to be obedient. Okay? Entonces,
la seguridad es en la obediencia. So that security comes from the obedience. Notan que no estamos ganando nuestra salvación, estamos tratando de mantener esa seguridad de que somos salvos. You notice that our obedience is not to gain our salvation, but to remain confident that we're saved. ¿Ok? Entonces yo siento, bueno, soy obediente, pues más o menos. De vez en cuando mi papá me tenía que dar paliza, you know. Am I obedient? Well, you know, sometimes my dad had to give me whippings because I wasn't always obedient. Pero el hecho de que me estaba dando palizas aseguraba que yo era su hijo. But every time I got whipped by my dad, that just showed and assured me that he is my father. ¿Sí? Así en cristianismo. Si el padre nos disciplina, nos asegura que somos hijos. If God, the Father, disciplines us, then we know we're sons. Porque a los que no son hijos, Dios no disciplina. Because those who are not saved, not His children, He does not discipline necessarily. Okay? Entonces, hasta la disciplina puede ser indicación de que soy hijo. Even discipline can indicate that I am in Christ. Y no conoces a Cristo porque hiciste una oración. You don't know Christ or have salvation because you said a prayer. O porque tuviste una experiencia. Or because you had an experience. Muchas veces cuando gente habla de su confesión, de salvación, hablan de una experiencia. You know, a lot of times when people talk about their salvation experience, they talk about that experience. Como que la experiencia es lo que les salvó. Like the experience was what really saved them. Pero no es cierto. No es la experiencia. Es el genuino ejercicio de la fe. It's the genuine exercise of faith that saved. No es la experiencia misma. It's not the experience that you had. Porque muchos experimentan cosas diferentes. A lot of people experience salvation differently. Algunos en una predicación evangelística vienen y lloran y se arrodillan y piden a Dios que les salve. You know, sometimes in an evangelistic service, someone will come forward and they're just convicted of their sin and they're crying, they kneel down and ask God to save them. Pero no todo el mundo hace eso. Not everybody does that. Entonces solamente ellos son salvos. So, are they the only ones that are really saved? No. Porque no tiene que ver con su experiencia. It doesn't have to do with their experience. Tiene que ver que si cuando ya llegaron aquí o en el camino hasta aquí realmente ejercieron fe. But it doesn't have anything to do with how they came forward and kneeled. It has to do with that true experience of faith. Por esta razón, cuando yo estaba allá en Tooele, yo estoy seguro que abría algunos ojos de aquellos. Digo, mira, venir aquí al frente a orar no significa que tu corazón ha cambiado ni una gota. You know, just coming forward and kneeling here in the front does not mean that you actually are responding to God's message and your heart is being changed. Pero tampoco si estás sentado ahí tampoco. O sea, and just being seated there doesn't say anything either. Lo que realmente tiene que pasar es que algo en el corazón cambie y que está respondiendo. It has to do with the heart responding in faith, whether it be here or there. ¿Verdad? Aquí o allá, tiene que el corazón estar respondiendo. Allá en México, la institución donde yo enseñaba era Instituto Práctico de Amanecer, es una escuela cristiana, bueno, seminario cristiano. Y muchas veces venían, todas las veces aquí al frente. Yo predicaba en capilla y todo el mundo se venía. Le dije, yo dudo que todos habían sido movidos por el Espíritu. I just doubt that every one of them, you know, had been moved by the Spirit. Algunos se van y los demás le siguen. You know, some come forward and then the rest follow. Porque no querían quedarse mal sentados ahí. They didn't want to feel bad or embarrassed by sitting on the chair and not coming forward. Entonces dije, no quiero que vengan al frente hoy. Nadie venga al frente. Quiero que ahí en su silla, quiero que hagan la decisión. Porque aquí vienes
para mostrar a otros. Because you come forward to show other people. Es muy público tu confesión y muchos dicen, wow, muy espiritual. You know, it's kind of public what you're doing, coming forward. And some say, wow, it's really spiritual. Eso es una mala impresión. That's a bad impression. Claro, yo no estoy en contra de que alguien venga y que ore. Nosotros teníamos invitación en México y teníamos unas cosas donde podía rodear a la gente. Si realmente querían dejar su silla, venir aquí al frente y hacer decisión, le animamos a hacerlo. You know, we did that in Mexico. The invitation to come forward, to just kneel here in front and make it a more permanent decision. No hay nada malo con eso, pero hay que tener cuidado de venir aquí al frente o de quedarse ahí en la silla y no decidir nada. No hacer nada en el corazón, solamente hacer un hecho por fuera. You know, the danger is to just come forward or even kneel right there where you are, sit right there, and no change happens. Eso es lo que él está diciendo, que produce inseguridad. That's what John is saying, produces insecurity in our salvation. Pensamos, ¿estoy ya nada más haciendo esto por fuera y no por dentro? Am I just doing this on the outside and not doing it on the inside? Porque no es una oración. Mi oración, tan sencillo que era, no es una buena oración para otra persona. You know, my little simple prayer that I gave, that when I was 7 years old, can't be an example for others. Yo no puedo decir, es la oración. Si tú dices estas palabras, tú vas a ser salvo. You know, we can't then place it on a sentence. You know, this is the prayer you got to say. If you say these exact words, you'll be saved. No tiene que ver con las palabras. It doesn't have anything to do with the words. Tiene que ver con el corazón. It has to do with the heart. ¿Recuerdan lo que dice en Romanos, capítulo 10? Con el corazón se cree. Y la mente concuerda con eso. Y luego la boca lo dice. Tienes que decirlo tú. Y cuando yo hablo con gente, yo le digo, para ser salvo, yo no te puedo ayudar. You know, to be saved, I can't really help you. No te puedo dar una oración. I can't give you a prayer. Pero sí puedo decir que Dios ofrece la salvación en Cristo. Si tú lo quieres, pídeselo. I can tell you that God the Father is saying, in Jesus Christ is salvation. And I can tell you that, but you have to ask for it. Personally. Personalmente, yo no puedo orar por ti que tú seas salvo. I can't pray for you to get saved. Mucha gente empezaba la oración, pido por mi familia, mi tío, y empiezan una lista de personas que están pidiendo, ¿verdad? Y luego que la finanza y todas las cosas. Dije, mira, oraces por todo el mundo, menos ti mismo. You've prayed for everybody, your aunt, your uncle, your grandkids, your work. You haven't asked Jesus if you want to save, if you want Him to save you. You're not saved until you ask. No puedes ser salvo hasta que pidas y que pidas con fe. And you have to ask in faith. Yo no iría a mi papá a pedir $5 si yo no creía que me lo iba a dar. I wouldn't go and ask my dad for $5 unless I knew that he would probably give it to me. Right? Si nosotros no creemos a Dios en lo que ofrece, no lo vamos a pedir. If we don't believe that God is really offering us salvation, we will never ask for it. Entonces, si esa persona vuelve a orar y empieza a orar por todo el mundo otra vez, ay, mi esposa y nuestra relación, y bueno, le paro, le digo, mira, ¿quieres ser salvo o no quieres ser salvo? Do you want to be saved or do you not want to be saved? You're asking God for all kinds of things except for salvation. Estás pidiendo a Dios a todas estas cosas, pero no para la salvación. Así que, si quieres la salvación, pídeselo, si no, aquí estamos terminados. You know, we're done here unless you ask for salvation. Porque yo no mira, yo puedo orar por tu familia y todo eso, qué bueno, pero tú necesitas ser salvo. You know, we can pray for your family and all these things, but you need to be saved. Juan quiere que nosotros sepamos que eso es lo que es la salvación, no una experiencia, no una oración. Por esta razón, esas oraciones que también la iglesia romana da para que tú ores, ¿verdad? Y luego los Padres Nuestros y Ave Marías y todas esas cosas que hacen por, ¿verdad? Uno por uno.
de nada sirve. You know, all those Our Fathers and Ave Marias that they do with their little chain, you know, they go around and do one for each loop or whatever. Those absolutely have no bearing on your salvation. Eso no pueden salvar. No tiene ningún sentido. Porque no es lo que está pidiendo Dios. That's not what God is asking for. Él está diciendo, mi hijo murió por ti. Quiero saber que si tú quieres creer en eso. My son died for you. I'm asking, will you believe that he died for you? Es tan sencillo como eso. It's just that simple. Conoces a Cristo porque tu vida ahora está siendo transformada. I think as we know Christ, we know we're in Christ because our life starts to reflect change. Y es una de las cosas que yo siempre mido en la persona con quien yo estoy ganando para Cristo. Si ellos hacen una profesión, la primera cosa que trato de ver es si hay genuino cambio. You know, someone who I've led to Christ, I tell them this, that I'm watching to see if God really has come and starting to change it. Está como la mujer que me viene una semana después de haber sido salvo, me dijo, pastor, yo no soy salvo, necesito que me guíes otra vez a la salvación. The lady that I led to the Lord, she came to me the next week and said, Pastor, I've had a horrible week. I need you to lead. I don't think I'm saved. You need to lead me to salvation again. Le dije, ¿y por qué? Why do you think that? Porque he tenido muchísimos malos pensamientos que están rodando en mi cabeza. It's because I've had all these bad thoughts flying around in my head. Dijo, oh, le dije, qué bueno. I said, oh, that's really good. She says, ay, pastor, ¿por qué dices eso? You know, pastor, why are you saying that? Parece que el Espíritu Santo está dándote, mostrando toda la basura que está en tu cerebro. Sounds like the Holy Spirit showing you all the garbage you got in your head. Y cuando esas cosas que dice en Corintios, capítulo 10, cuando esas cosas surgen, llévelos a Cristo y pídeles perdón. When those things come up in your mind, now take those and say, okay, those are bad. Forgive me for those thoughts. ¿Y sabes qué? Van a ser erradicados. Ya no va a estar ahí en su mente. Pide a Dios que te lo quite. Ask God to take them away from you. Muy buena evidencia que el Espíritu está obrando. That's good evidence that the Holy Spirit was working. ¿Por qué? Porque antes ni cuenta de todo lo mal que ella estaba pensando. You know, before the Holy Spirit came in, she didn't even think about all those evil things that she thought every day. Le dije, tú estás pensando esas cosas antes, nada más no te dices cuenta. So you were thinking all those things before, you just didn't think anything of it. Pero cuando el Espíritu Santo vino en su corazón, mira, esta es una cochinada. You know, when the Holy Spirit came in, he said, this is a bunch of garbage. Get rid of it. Sácalo de ahí. Eso es evidencia. That's evidence. Yeah, en cada uno es diferente. Every person that gets saved is different. Pero siempre hay evidencia de cambio y luego el deseo de seguir en el camino del Señor. For everyone is different, but there's always evidence of wanting to follow Christ in obedience. No en perfección, not in perfection, pero en obediencia, but in obedience. Y cuando fallamos, pedimos perdón. And when we fail, we ask forgiveness. Entonces, segundo lugar, aquí eso es la seguridad de la obediencia. La segunda, abajo la prueba de obediencia, es la falsa profesión expuesta. Él dice, yo le conozco y no guarda, yo le conozco, dice la persona, y no guarda sus mandamientos. ¿Qué dice? Es mentiroso. Bible says here, Paul says, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar. La palabra de Dios no baja las cosas fácil, ¿verdad? Siempre dice las cosas directo. Doesn't come down easy. The word of God just tells it like it is. If you say that you're a Christian and you're not obedient, you're a liar. That's what dice la Biblia. That's what the Bible says right here. If you say, I know him, and keep not his commandments, you're a liar. Okay. Uno dice, bueno, es que hoy no he haciendo los mandamientos del Señor. Entonces pide perdón. If you recognize today I've not been obedient, well then ask forgiveness. El cristiano no sigue en desobediencia. Él reconoce su desobediencia y pide perdón.
A Christian doesn't just continue on in his disobedience. He recognizes disobedience and asks forgiveness. Es la diferencia. Por eso tenemos el abogado. That's why we have the advocate. Es un lenguaje fuerte sin dudas, pero necesario. It is strong language, but it is necessary. Y una profesión sin obediencia no es cristianismo. A profession without obedience is not Christianity. Yo me acuerdo una mujer, y a lo mejor le había dicho de esto, ella fue salva, gloriosamente salva, sin duda, y quería ser bautizada con todo su corazón, quería ser obediente. Cuando ya se dio cuenta que era un paso de obediencia, quería hacerlo. This lady that we led to the Lord, she was wonderfully saved, and when she found out that baptism was the next step of obedience, she wanted to do it. Pero su esposo no quería que se bautizara. Her husband didn't want her to be baptized. Y ella dijo, está bien que yo haga la decisión de todas maneras. She asked me, is it right for me to make the decision even though he doesn't want me to? Pues le dije, hay dos maneras de verlo. Puedes poner a Dios primero y hacerlo y vivir con las consecuencias, o pedir a Dios que cambie su corazón y esperar a que Él diga que sí. You know, two ways of looking at that. You can say, well, I want to be obedient to my husband. I'm going to ask the Lord to change my husband's heart. Or you can just go ahead and disobey your husband and do it anyway because you're honoring God first. Y ella dice, ¿sabes qué? Yo voy a obedecer. She decided, I'm going to obey. Okay? Y yo la bauticé, gloriosamente. Bautizado, me acuerdo hasta llorando en medio de eso porque sabía las consecuencias que venían. I was kind of weepy when I was doing this. I was choking on the words as I was baptizing because I knew this was what it was going to mean to her. Y sí perdió su esposa. She did lose her husband. Se divorció de ella. Divorced her. Pero no es eso exactamente lo que Cristo dijo. No vine para unir, sino para dividir. Not what Jesus said. I didn't come to unite. I came to divide. Algunos van a creer, otros no, y eso va a causar división en familias, en amistades. You know, some will believe, some won't believe, and then that's going to cause division between friendships and family. Y es evidente en muchas vidas. Entonces, una profesión sin obediencia no es cristianismo. Y por último, abajo de este punto de obediencia, el modelo es Cristo. So the last point here is Christ is our model. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí dice, versículo 4. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verse 6. He that saith he abideth in him ought himself also to walk, even as he walked. Entonces, el modelo para nosotros en nuestra salvación y nuestro crecimiento es Cristo. Cristo no es solo nuestro Salvador, es nuestro ejemplo. Christ is not only our Savior, He's our example. Creo que es en Pedro, segundo de Pedro, capítulo 3, donde Él es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. It says in 1 or 2 Peter chapter 3 that He is our example. La verdadera salvación produce una vida que cada vez se parece más a Cristo. I think the Christian life, as we grow in salvation, produces a life that makes us look more and more like Christ. Al principio no nos vemos como Cristo. At first we don't look like Christ. Pero al crecer en nuestra vida cristiana, si estamos creciendo, vamos a parecer más y más como Él. As we grow in our Christian life, we should look more and more like Christ's example. En su amor, en su paciencia, en todo lo que Él hizo. In His love, in His patience, in everything that He did. Y eso es algo que podemos evaluar cada año. ¿Soy más como Cristo este año y dónde? ¿En qué manera soy más como Cristo este año? At the end of the year, you can make an evaluation and say, am I more like Christ this year than I was last year? And in what way? Mi tolerancia, mi paciencia, mi amor, mi perdón, ¿verdad? My tolerance, my patience, my love, no sé lo que dije al último, mi perdón, my forgiveness, o soy más amargado, or am I more bitter?
muchas veces la amargura no se quita de un día al otro. Sometimes bitterness doesn't go away overnight. Pero entre un año, estoy menos o más. But after a year, am I more bitter or less bitter? Porque lo que estamos queriendo evaluar es si estamos nosotros realmente creciendo en Cristo y reflejando más y más como Él es. The idea is that we evaluate ourselves and find out if we are really growing in Christ and we're looking more and more like Him every year. Y eso es una prueba de que soy cristiano. And that is a proof that I am a Christian, that I am a son of God. No el hecho de que he hecho algo. Not something that I have done. Esto es evidencia que soy cristiano. No estoy ganando mi cristianismo. This is something that's an evidence of a Christian, not something that I'm doing to become a Christian. Ahí está la diferencia. Y Juan estaba tratando muchas falsas profesiones de fe en la iglesia primitiva. The Apostle John here was treating these churches because there was a lot of false professions. Y hoy hay muchas profesiones falsas. Today there are a lot of false professions. Uno puede apagar su conciencia en cierto sentido en esto, porque voy a la iglesia, hago esto que el otro y nos justificamos. We can feel good about ourselves and feel like we're still saved because we go to church and we do some good things and we think, well, I'm not that bad. I guess I'm a Christian. Pero hay que recordar que es obediencia, la evidencia de obediencia que realmente confirma. It is truly our obedience that does mark that we are a Christian. Y cuando estamos en desobediencia, vemos que vamos al Señor para perdón. And when we are living in disobedience, then we're motivated to go and ask forgiveness for those things. Si no te molesta andar en desobediencia en la manera que tú quieres, entonces eso también habla de afuera, habla de que tú no eres hijo de Dios. And if you just persist to be in disobedience and disregard all those things and never go to the Lord for forgiveness and ask forgiveness, well, that's just an indication you may not be saved. Eso es exactamente lo que Juan está diciendo. It's exactly what John is asking. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Pues asegurar que somos hijos. What should we do here with this today? We should make sure that we are in the faith. Y si hay dudas de eso, ir al abogado. If we're in doubt of that, we should go to the lawyer and say, oye, ¿soy parte o no? ¿Me estás defendiendo o no? You know, I go to the lawyer and say, are you going to defend me or not? ¿Verdad? Porque si no me defiende, no me puedo defender yo por mí mismo. If you're not going to defend me, I can't defend myself. Entonces mira tu vida hoy y determina dónde estás. De esta manera, Juan quería eliminar a aquellos que solamente profesan y los que realmente son salvos. I think John just wanted to eliminate and make the difference between those who were professing salvation and those who were truly saved. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que es tan claro como aquí en 1 de Juan capítulo 2. Gracias por, Señor, mostrarnos dónde es el punto en que nosotros podemos decir, sí, soy hijo. Y pedimos, Señor, que cuando nosotros caemos en desobediencia, que tengamos el valor de ir al abogado y pedirle perdón, para que siga abogando por nosotros. Gracias por este privilegio de tener seguridad al 100% de que somos hijos, de que tú estás abogando por nosotros delante del Padre, para que un día estemos en su presencia para siempre. Pedimos, Señor, que esto sea algo que está firme en nuestra vida y que nos sea el impulso para una vida que refleja tu carácter y todo lo que hiciste. En el nombre de Cristo. Amén.